la etapa de los 90, y no cuento la alianza porque, bueno, fue, digamos, un lapso demasiado breve. En realidad, siempre en el segundo turno electoral se producía una derrota del gobierno. En el año 87, en todo el país. Me estoy refiriendo a resultados electorales legislativas nacionales de todo el país. En el año 1987, la derrota del alfonsinismo en ese entonces fue de 41 puntos a 37, ¿no? O sea, en ese momento ganó el peronismo 41 puntos y 37 puntos, y otras fuerzas, y 37 puntos el alfonsinismo. En el año 97, cuando también fue derrotado el peronismo en la provincia de Buenos Aires, por la entonces candidata a diputada nacional, Graciela Fernández Moijide, en todo el país el resultado electoral fue también en contra en ese momento del oficialismo, por muy pocos centésimos. La alianza obtuvo en ese momento en todo el país, tomado como distrito electoral, 36.60, y el peronismo obtuvo 36.33, o sea, 27 centésimas de diferencia en el cómputo general del país. Esto creo que es interesante analizarlo, reflejarlo, porque creo que, bueno, los números deben ser mirados de las mismas maneras para todos, para oficialistas u opositores. Esto, por supuesto, no minimiza ni intenta ignorar la derrota de la provincia de Buenos Aires por las razones que les dije anteriormente, pese a la escasa diferencia, tal cual se hizo anoche, pero me pareció oportuno compartir con cada uno de ustedes estas reflexiones. También, desde ya, felicitar a todos y cada uno de los vencedores en todos y cada uno de los distritos de nuestro país. En definitiva, son las reglas de la democracia. Es importante, en momentos que estamos viviendo, también, aunque no parezca tener relación, pero sí la tiene, quiero comentarles que en estos días, hoy, ayer, me contacté con presidentes de la región, concretamente ayer con Michelle Bachelet, que me llamó, y hoy, hace unos instantes por la tarde, con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y con el presidente Zelaya, de la provincia del país de Honduras, tanto de las provincias, tanta elección. Y realmente creemos que es muy importante el ejercicio democrático, el respeto a la voluntad popular, y bueno, creemos también que es muy importante que los medios de comunicación reflejen en su exacta medida estos datos que estamos dando, porque creo que muchas veces, no solamente en nuestro país, sino en todo el continente, suceden cosas que realmente preocupan. Me comentaba la canciller, luego de ser detenida la canciller de Honduras, que mientras las Fuerzas Armadas hondureñas secuestraban, no sé si se entendió la palabra, al presidente constitucional de Honduras, una de las principales cadenas mediáticas del país transmitía dibujitos animados y me informaba lo que estaba pasando. Y algunas otras cadenas internacionales sucedió exactamente lo mismo. Quería señalarles esto porque muchas veces, cuando uno hace análisis de comportamientos de la más media, de mediáticos, es como muchas veces como si se refiriera únicamente al país, y no, realmente es un fenómeno que sucede en todas partes del mundo. En cuanto a la composición de la Cámara, que creo que es un dato que es importante porque tiene que ver con la gobernabilidad del país, vamos a empezar por el Senado, tal vez porque fue mi último lugar institucional como legisladora. De los 37 senadores que teníamos, porque en realidad en el único de los dos cuerpos parlamentarios que siempre tuvimos mayoría, entendido esto como la mitad más uno, fue en el Senado. En la Cámara de Diputados siempre tuvimos la primera minoría, pero nunca tuvimos la mitad más uno, tuvimos sí aliados en uno y otro caso.
En el caso del Senado, de 37 senadores que teníamos, quedamos en 35 senadores, y de posibles aliados que teníamos antes en 6, ahora hay 4 posibles aliados, lo cual hace un total de 39 y un total de 43 en la oportunidad anterior. O sea, como era antes o como va a ser en todo caso después del 10 de diciembre. En materia de diputados nacionales, bueno, yo les decía que nunca tuvimos mayoría. Tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados significa tener 129 votos. Teníamos 115 legisladores propios y 22 aliados, lo que hacía un total de 137 legisladores. En realidad, todas las votaciones se alcanzaron siempre con votos aliados, porque para poder ganar las votaciones, salvo que no estuviera la cantidad de legisladores, se necesitaba de la mano, de la presencia, de la voluntad política de un aliado. Ahora quedamos con 107 diputados, o sea, 115 antes y 107 ahora, con 27 si hay posibles aliados más. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Por lo que les adelantaba de lo que uno ha podido escuchar de los discursos de los legisladores que han resultado algunos electos en la capital federal y otros también en la provincia de Buenos Aires, donde precisamente tal vez la crítica que se hacía al oficialismo era que no fuera lo suficientemente a fondo en el proceso de transformación y cambio. Así que hablamos de 27 posibles aliados, un total de 134. De cualquier manera, lo que es importante es que esto va a exigir, por parte de todos, de oficialistas y de opositores, ejercicios de consenso, de acuerdos, para lograr gobernabilidad, porque cuando uno tiene mayoría, la responsabilidad de la gobernabilidad es del que tiene la mayoría, obviamente. Ahora, cuando uno no tiene mayoría, construir gobernabilidad, construir consensos, también depende, en este caso, de las otras partes de los cuerpos parlamentarios, y por lo tanto, como en todo parlamento, se deberá negociar, acordar, consensuar, como se hizo además en casi todos los casos, porque creo que el gobierno que me toca presidir debe haber sido tal vez uno de los que más ha enviado las cuestiones discutidas, polémicas, donde había intereses contrapuestos, precisamente al Parlamento, porque sé de la necesidad de que determinadas medidas, que son muy importantes en términos de cambio, en términos de afectación de intereses, no pueden ser solamente ejercidas por una persona, sino que necesitan de una legitimidad, de una viabilidad que da el Parlamento. Además porque, bueno, creo en el Parlamento, he sido parlamentaria mucho tiempo, sé de la discusión, sé de la necesidad que todos tienen de participar y discutir en un modelo de país, más allá de las diferencias que obviamente tenemos, porque tampoco podemos negar que hay ideas diferentes y que hay también representación de intereses diferentes. Eso hace también a la cuestión democrática. Así que bueno, con esta aclaración, que me parecía importante hacerla como presidenta de todos los argentinos, dar cuenta de la totalidad de los resultados que ha habido en cuanto a expresión y voluntad popular en la República Argentina. Alguien decía el otro día que en pocos momentos de la vida de un país todos los ciudadanos valen exactamente lo mismo. Sean pobres, sean ricos, tengan educación, no la tengan, vivan aquí en Capital Federal, vivan en la provincia de Buenos Aires, vivan en Jujuy, vivan en Tierra del Fuego. Es un momento en el cual sería bueno que hubiera más momentos donde todos fueran iguales, pero lo cierto es que en ese preciso momento donde uno emite su voto, es exactamente un voto igual en todas partes. Por eso me pareció importante compartir con ustedes estos números, estas reflexiones como introducción, y ahora sí, para escucharlos a ustedes las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias.
Damos inicio a las preguntas. Van a preguntar por los medios nacionales, los medios del interior de las provincias del país y las agencias o medios internacionales.